Jóvenes, buenas noches. Les habla el maestro Jim Palomares, docente de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Sur. Hoy con el tema segunda condición de equilibrio. Veamos. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante aplica la segunda condición de equilibrio y las componentes rectangulares de las fuerzas para resolver problemas relacionados a la ingeniería. Ejercicio explicativo. Calcule el torque en cada uno de los siguientes casos si se sabe que la longitud del brazo de palanca es de 2 metros. Bien, antes de resolver estos 4 literales, vamos a ver que la fuerza es perpendicular al brazo de palanca porque la fuerza perpendicular produce el giro y el máximo torque. Muy bien, vamos a ver nuestro pincelito. Literal A. Tenemos la longitud 2 metros. Encerramos la solución. A. Longitud 2 metros. Fuerza 50 newtons y ángulo entre la barra y la fuerza 90. Seno de 90, 1. Estamos aplicando la fórmula torque igual longitud por fuerza por seno de ambos. Estamos señalando. Literal B. 50 newtons perpendicular a la barra y está a 1 metro de longitud. Por lo tanto, el torque será 1 metro por 50 newtons por el seno de 90. Literal C. La fuerza de 70 newtons llega al punto donde se va a tomar la sumatoria de momentos. Por lo tanto, la longitud es 0. Entonces señalamos la solución del torque, longitud 0, fuerza 70 newtons y el ángulo entre ambos 45. Literal D. La longitud es 2 metros, la fuerza 60 newtons y el ángulo 53 grados. Entonces, tenemos que repetir que la fuerza perpendicular produce el giro y el máximo torque. Segunda condición de equilibrio. Un cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional, no puede rotar cuando los torques positivos y negativos respecto de cualquier punto de dicho cuerpo se cancelan mutuamente, es decir, se torna imposible la rotación. Resumiendo, un cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional cuando los torques se cancelan mutuamente. Bien, tenemos la enfermera del tópico con una fuerza hacia arriba. Vamos a poner, aquí tenemos la fuerza hacia arriba. El enfermero, donde se va a tomar la sumatoria de torques, les señalamos. Y un profesor que se ha caído en un piso determinado del edificio de Lima Sur. Bien, entonces tenemos que la convención que tomamos para los positivos es antihorario y para los negativos es horario. Fuerza, donde se aplica la enfermera del tópico, por la longitud 2, menos el peso en el centro de gravedad del profesor por la longitud 1. Y eso es igual a 0. Bien, de esa manera se está aplicando el equilibrio rotacional. Equilibrio estático. Para que un cuerpo esté en equilibrio estático, se deben cumplir 2 condiciones. La primera condición de equilibrio o equilibrio traslacional es que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. La segunda condición de equilibrio o equilibrio rotacional, sumatoria de torques es igual a 0. Cuando las incógnitas superan al número de ecuaciones, entonces aplicamos la segunda condición de equilibrio y nos va
ayudar a hallar más números de ecuaciones. Muy bien. Entonces, pasamos al ejercicio número 1. Ejercicio number 1. Ejercicio número 1. La alumna o el alumno que resuelva el siguiente ejercicio se ganará un pasaje desde la universidad al paradero Talara, ruta C. Entonces tenemos el siguiente enunciado. Una escalera de 3.4 metros de longitud, uniforme de 8.2 kilogramos, descansa con uno de sus extremos, extremo inferior, en una superficie horizontal rugosa y el otro extremo superior sobre una pared lisa, de tal forma que la escalera forma un ángulo de 62.5 grados con la horizontal. Además, un niño de 42.5 kilogramos descansa sobre la escalera a 1 metro del extremo inferior. A. 2 puntos. Realice el diagrama de la escalera. B. Calcule la magnitud de las fuerzas que ejercen el piso y la pared sobre la escalera. Muy bien, vamos por nuestros 2 primeros puntos. El diagrama de cuerpo libre de la escalera. Entonces tenemos el piso, la pared, la escalera. AB, extremo de la escalera, 62.5 con el suelo, longitud donde se ubica el niño, 1 metro, y la longitud de la escalera, 3.4. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. La longitud de la escalera, el ángulo con el suelo, 62.5 grados, el peso de la escalera en el centro de gravedad, en la mitad de la escalera, el peso del niño a 1 metro del punto A y la reacción en B. Además tenemos la reacción en A y la masa de la escalera 8.2 kilogramos, la masa del niño 42.5 kilogramos, la longitud del punto A al niño 1 metro y la longitud de la escalera 3.4. G, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Podemos hallar el peso de la escalera y el peso del niño si multiplicamos las masas por la gravedad. Por lo tanto, el peso de la escalera es 82 newton, 8.2 por 10, y el peso del niño 425, 42.5 por 10. Ahora sí, nos disponemos a armar nuestros bracitos o barras, ¿no? Perpendiculares a quién, a las fuerzas. Buscamos nuestro lapicito, nuestro pincelito, y si nos dice que el extremo inferior es una superficie horizontal rugosa, está en una superficie rugosa, significa que hay fuerza de rozamiento. Entonces va a haber un R hacia la derecha. Un R A X. Y para contrarrestar el peso del niño y el peso de la escalera, hay un R Y. R-A-Y. Hacia arriba. Bien. Ahora, nosotros sabemos que las fuerzas, en el caso del punto B, por ejemplo, nos dice que la pared es lisa. Si es lisa, significa que no hay fuerza de rozamiento. Por lo tanto, no hay fuerza vertical. No hay fuerza vertical, solamente la fuerza horizontal o la normal, que es RB. Muy bien, ahora sí, ponemos los radios o los brazos perpendiculares a las fuerzas, suponiendo, por supuesto, que cae en el punto A, donde vamos a tomar la sumatoria de momentos o de torques. Hasta ahí
es el radio o bracito de la fuerza RB, que viene a ser longitud, se opone al ángulo seno de 62. Longitud, seno de 62. Muy bien. A continuación vamos a hallar las barras perpendiculares o los brazos perpendiculares de las fuerzas verticales. Tenemos la del peso de la escalera. Vamos a hallar su brazo perpendicular al peso de la escalera. Este brazo perpendicular es la mitad de la longitud de la escalera. LA medios, pero como está horizontal, está junto al ángulo, será coseno, ¿no? Coseno de 62.5. Luego tenemos el bracito perpendicular al peso del niño. Va a ser LAN, que es un metro. LN, vamos a ponerle del niño, por el coseno del ángulo de 62.5 porque es horizontal, ¿no? Muy bien, ya tenemos las barritas y las fuerzas perpendiculares. Por lo tanto, ahora vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. A ver, veamos la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X. Entonces ponemos la campanita de las fuerzas en X. Tenemos Rx, una campanita que se va hacia la derecha, positivo, y RB que se va hacia la izquierda, negativa. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Primera condición de equilibrio. Hasta ahora hemos ganado los 2 puntos, ¿ah? Hemos hecho el diagrama de cuerpo libre. Estamos calculando las fuerzas, ¿no? Muy bien. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Rx menos Rb. Por lo tanto, RAX es igual a RB. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a poner la campanita RY. ¿Sí? Ahí. Es positiva hacia arriba, menos PN, peso del niño, campanita, menos peso de la escalera. Sumatoria de fuerza en Y, ahí está. Pero nosotros conocemos el peso del niño, que hemos multiplicado las masas por la gravedad y el peso de la escalera. Reemplazamos y tenemos que RAY, peso del niño, es 425 y peso de la escalera 82 newton. RAY será 507 newton. Muy bien. Ya hemos terminado la primera condición de equilibrio. Veamos qué nos quedó. Nos quedó RAY, el valor, muy bien. Pero en la primera ecuación de sumatoria de fuerzas en X, nos queda 2 incógnitas y una ecuación, RAX y RB. No conocemos ni RAX ni RB. Por lo tanto, 2 incógnitas, una ecuación, hasta ahora no podemos resolverlo. Por eso no vamos a usar la segunda condición de equilibrio. Vamos a usarlo. Muy bien, entonces sumatoria de torques en A, donde hay mayor reacciones, ¿no? Mayores fuerzas. Es igual a la sumatoria de torque de RB y en sentido contrario están las de verticales, ¿no? Escalera y la del niño. Muy bien, entonces sabemos que la de RB es perpendicular al bracito LAB seno de 62.5 RB. Y torque de peso de la escalera es igual a peso de la escalera por el bracito LAB medios coseno de 62.5 y el otro torquecito es peso del niño por
LAN coseno de 62.5. Reemplazamos, ¿ya? Veamos qué nos queda. Ahí está. Todas las fuerzas con sus radios perpendiculares. Bien, conocemos AB, sí, 3.4. Conocemos seno 62.5, calculadora. Conocemos RB, no conocemos RB. Conocemos LA medios, sí, la mitad de 3.4, 1.7. Conocemos coseno de 62.5, sí. Calculadora, peso de la escalera, sí. 82 newtons. Longitud de AN, 1 metro. Coseno de 62.5. Calculadora, peso del niño, 425. Entonces nos quedó una ecuación, una incógnita. Por lo tanto, RB, la reacción en el punto superior de la escalera, será reemplazando los cosenos, los senos y las longitudes. Y redoble de tambores y ya me comunican de que una alumna ha resuelto el ejercicio y me dice que es 85.8 newton por interno. ¿Será cierto? ¿Será cierto o no? 85.8 newton. Ajá, me dice la alumna. Ajá. ¿Se gana o no se gana su pasaje al paradero Talara? Veamos. 85.8. Muy bien. La alumna se ganó su pasaje al paradero Talara, ruta C. Muy bien. Ahora nos falta ¿qué cosa? La magnitud de la reacción en A. Sí, ya tenemos la de la B, nos falta en A. Pero RB, tenemos que RB es igual a RAX, ¿sí? Y RAY ya lo habíamos calculado. Entonces sumamos al cuadrado los dos y le sacamos raíz cuadrada. Y nos da RA. Y RA es 514.2 newton. Bien. Vamos a ver el ejercicio número 2. Exercise number 2. Muy bien. El alumno o la alumna que resuelva el siguiente problema se ganará un pasaje desde la universidad hasta el paradero José Carlos Mariatti, ruta C. Muy bien. A ver, veamos el problema. Una barra ingrávida, no tiene gravedad o no tiene peso, está suspendida sobre un pivote, tal como se muestra en la figura. Si el cilindro que se suspende en el extremo de la barra tiene un peso de 600 newton, realice lo siguiente. 1.33 puntos, haga el diagrama de cuerpo libre de la barra. Otro 1.33 puntos, escriba las ecuaciones de equilibrio, primera y segunda condición. El último 1.33 puntos, calcule la magnitud de la tensión oblicua. Muy bien, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a resolver el literal A. Vamos, nuestra barra ingrávida sin peso, OA, los extremos. Tenemos el ángulo de 42 con la horizontal, el peso del cilindro, la tensión. Tenemos 55 grados, la reacción en O y el radio o el brazo en forma vectorial, el peso en forma vectorial y la tensión de manera escalar. Veamos cómo salen esos resultados. Entonces tenemos, vamos a hacer pincelito. ¿Ah? Entonces hacemos acá, hay una reacción, nos dice que se opone a quién, a la tensión, ¿no? Una reacción
Rx. En sentido contrario a la tensión. Para aplicar nuestra primera condición de equilibrio. Muy bien. Rx. También la tensión y el peso del cilindro originan que haya una RY, una reacción ROY hacia arriba. Entonces ya tenemos las reacciones de RO. Muy bien. A continuación sabemos que este ángulo de 42 por alternos internos, aquí también va a ser 42. Y va a ser 42. 32. Y luego, en este ángulo es complementario. 90 menos 55 sería 35. 35. Bien. Entonces nosotros sabemos que tienen que haber para cada fuerza barras o brazos perpendiculares. Para el peso del cilindro, vamos a ver su barrita perpendicular, ¿cuál va a ser? Veamos, esta que está acá, ¿no? Esta. Y esta aquí es igual a L, L de OA, L de OA, de toda la barra, ¿sí? Por el coseno de 42, ¿no? Coseno de 42 grados. Muy bien, y ahora tenemos que ver cuál es la perpendicular a OA con respecto a la tensión. Entonces tenemos que, si vemos la perpendicular que vimos en el primer ejercicio, ¿no?, explicativo, ¿se acuerdan? Tenía que ser el seno, ¿no? Entonces, vamos a puntear acá el seno, ¿no? Que va a ser perpendicular. Pero que también se puede mostrar acá una paralela, ¿no? ¿Sí? Y esa tensión va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A T, como es su descomposición T, se opone al ángulo T seno de 77. 42 más 35 es 77. Y si se opone al ángulo T seno de 77, ¿no? Hasta 77. Ahora, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio van a ser la sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. La fuerza en X igual a 0, señalamos con una campanita el Rx hacia la derecha, y acá va a haber una componente de tensión, ¿no? Tensión, ¿cómo se llama esta tensión? Tensión coseno de 35. Ajá. Coseno de 35. Aquí, ¿no? Esta tensión que va. Y para arriba va a haber otra tensión. Tensión seno de 35 porque se opone al ángulo. Muy bien. Entonces ya podemos aplicar acá. Rx positivo hacia el lado derecho menos la tensión coseno de 35 que se va hacia la izquierda igual a 0. Veamos. Muy bien. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0.
tenemos que el R o Y, vamos a ponerle su sombrerito, el R o Y, ajá, ahí está, es igual a T seno de 35, le ponemos su sombrerito, menos el peso del cilindro, ¿no? Veamos, R o Y más T seno de 35 menos peso del cilindro. En este caso tenemos R o X, R o Y incógnitas. T también incógnitas. P si lo conocemos, el peso del cilindro, 600 newton. Tengo tres incógnitas, dos ecuaciones. Hasta el momento no lo puedo resolver. Entonces nos ayudamos de la segunda condición de equilibrio. ¿Y qué dice la segunda condición de equilibrio? A ver, veamos. Sumatoria de torques, ¿en dónde lo vamos a tomar? En O, ¿no es cierto? Más fácil porque se van las reacciones. En O igual a 0. Entonces ahí tenemos, vamos a ver que P, ¿sí? El peso del cilindro con su barrita perpendicular, L o A coseno de 42, ¿sí? Menos T, que tiene que ser perpendicular, T seno de 77 por L igual a 0. Perpendiculares, ¿no? Sumamos perpendiculares aplicando esa fórmula de torque, P por su perpendicular, su barrita L coseno de 42, menos sentido contrario está, ¿no es cierto? LT seno de 77. Hasta ahí hemos mostrado ya el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de equilibrio primera y segunda condición. Ya hay 1.33 más 1.33 y ya tenemos ganadito algo, ¿no? Ahora la magnitud. ¿Cómo hacemos la magnitud? Muy bien. Vamos a despejar, pues, T de esta relación, de esta última relación. Despejamos T y hallamos la magnitud de la tensión oblicua. ¿Sí? Muy bien. Se nos va L y nos queda coseno de 42, 600 coseno de 42 sobre seno de 77. Y esa respuesta es T igual 458 newton. Muy bien. Así queda resuelto y hay una dama que ha resuelto también, ¿no? Una dama que ha resuelto el ejercicio. ¿Sí? Me dijo por interno 458. Y se ha ganado su pasaje al paradero José Carlos Mariátegui, ruta C. Muy bien. Vamos a ver a continuación el ejercicio número 3. El alumno que resuelva o la alumna que resuelva se ganará un pasaje a la universidad, desde la universidad hasta la Avenida del Sol, ruta C. A ver, veamos. La figura muestra una escalera uniforme de 10 kilogramos que está apoyada contra la pared lisa en B y en el extremo A descansa sobre el plano horizontal rugoso, cuyo coeficiente de fricción estática es 0.3. Determine A, el diagrama de cuerpo libre de la escalera, B, las magnitudes de la fuerza en los puntos A y B, y C, el ángulo de inclinación y la reacción normal en B si la escalera está a punto de deslizarse. Muy bien, veamos con nuestra escalerita, escalera al cielo, dice, ¿no? Muy bien. Tenemos nuestros puntitos A y B, el centro de gravedad en el punto medio, peso, la reacción en B, reacción en A, el ángulo teta que nos piden, longitud 4 metros, acá nos están pidiendo el ángulo, ¿no? Reacción AX, reacción AY y nuestros datos. Muy bien. Nosotros sabemos que primero tenemos que agotar las condiciones de primera condición de equilibrio.
¿sí? Y luego la segunda condición de equilibrio. Entonces vamos a ver las barritas perpendiculares a las fuerzas o reacciones. Entonces veamos, pincelito, a ver. Tenemos a la que va a ser perpendicular y con respecto al punto A va a ser esta que estoy bajando, ¿no? Ese es el bracito o barrita, ¿no? Muy bien, ¿y cuánto vale eso? Ese vale LAB, sería opuesto al ángulo seno, ¿no? Se opone al ángulo teta, a este angulito, ¿no? Al ángulo teta. LAB, L seno, seno de teta. Bien. La otra barrita perpendicular al peso, ¿cuál sería? Sería esta. Nos bajamos, continuamos el sentido del peso, y tenemos nuestra barrita, ¿no? Perpendicular al peso. Tenemos esta barrita que es L medios o LAB medios. LAB medios, como está al costado del ángulo, va a ser coseno, ¿no? Coseno de teta. Bien, ahora sí, nos vamos a aplicar nuestras primeras condiciones de equilibrio. Ya hasta ahí hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, 1.33 puntos ganaditos, ¿no? Primera condición de equilibrio. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Vamos a poner con su campanita RAX que va hacia la derecha y RB que va hacia la izquierda. Aquí hay que mencionar, al igual que en el primer ejercicio, que si A está en un plano horizontal rugoso, hay fuerza de rozamiento. Cuando digan rugoso, es fuerza de rozamiento, hay fuerza de fricción, ya, o rozamiento. Y cuando digan lisa, como es en el punto B, no hay fuerza de rozamiento, solamente hay una fuerza normal, ¿no? Una fuerza normal o perpendicular, en este caso, a la escalera. Sumatoria de fuerza en X, entonces es igual a R a X, que hemos puesto el sombrerito, menos RB. Entonces RAX es igual a RB. Sumatoria de fuerzas en Y, primera condición de equilibrio. Le ponemos la campanita RAY que se va hacia arriba y el peso que se va hacia abajo. El peso de esta escalerita, ¿no? Le ponemos su campanita. Muy bien. Sumatoria de fuerza en Y, entonces es RAY menos el peso. Entonces, el peso lo tenemos calculado arriba, es 100, ¿no? Masa era 10 por G, 10, 100. Entonces, RAY es 100 newton. Hemos terminado nuestras primeras condiciones de equilibrio. ¿Y qué nos queda? RAY se logró hallar, pero RAX y RB son dos incógnitas que no sabemos qué valores tienen. Dos incógnitas, una ecuación. Hasta ahora no podemos resolverlo, ¿no? Entonces aplicamos la segunda condición de equilibrio. Al aplicar la segunda condición de equilibrio, tenemos nuestras fuercitas con sus respectivos radios. RB por LAB seno de teta, ahí está esta larguita, y la del peso en sentido contrario negativo, ¿sí? Por LAB medios coseno de teta. Todo en función de teta.
sumatoria de torques en el punto A, donde hay mayores reacciones. A está lo que habíamos dicho, LAB, seno de teta por la reacción en B, y LAB medios por coseno de teta por el peso. Muy bien. Ahora vamos a pasar LAB medios coseno de teta P hacia el otro lado. ¿Qué se nos va? LAB, ¿sí? Y P medios es 100 sobre 2. P medios 100 sobre 2, 50. RP pasa a dividir a 50 y coseno divide a seno de teta. Sería tangente de teta. Tangente de teta, P medios sobre RB, ¿no? P medios es 50. Muy bien. Ya tenemos más o menos enunciado el problema con respecto al ángulo teta. Ahora vamos a aplicar nuestros conocimientos en rozamiento, ¿no? Si tenemos que rozamiento, ya conocemos que es la fuerza de rozamiento mu por n, ¿sí? Pero n en este caso viene a ser ¿quién? R a y, que lo conocemos, ¿no? De la sumatoria de fuerzas en y. R a y es igual a 100. Entonces n es igual a 100. Fuerza de rozamiento es mu por 0.3, que es mu por 100. 30 newton, la fuerza de rozamiento. Pero sabemos que la fuerza de rozamiento también es RAX, ¿no? Y es RB. RB. Porque usted ve en el gráfico que ahí está la fuerza de rozamiento, que se opone al deslizamiento ¿de quién? De la escalera, ¿no? Entonces, fuerza de rozamiento RAX, RB. Porque RAX igual a RB está en la sumatoria de fuerza de X, primera condición de equilibrio. Muy bien. Entonces, RB es 30, ¿no? Ahora sí, RB lo reemplazamos en tangente teta, 50 sobre 30. Y sacamos que es 1.67 y teta es igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de 1.67. ¿Cuánto es? 59 grados. Con esos 59 grados ya puedo, ¿qué cosa? Ya hemos hallado el literal C. Nos faltaría la magnitud. La magnitud de la reacción en A es RAX, que ya lo conocemos, que es igual a RB 30 y RAY, que es 100. Elevamos al cuadrado 30 y 100, lo sumamos y sacamos raíz cuadrada. Y nos sale RA, la reacción en A, 104.4 newton. Muy bien, me comunican que hay un alumno que ha obtenido ese resultado por interno y se ha ganado su pasaje hasta la avenida El Sol. Muy bien, jóvenes, de esta manera hemos resuelto 3 ejercicios y nos estamos viendo en otra clase. Mil gracias. Hasta luego.